Esta práctica la desarrollamos en relación a las gestantes. Se llama Nacimiento en Pandemia, Amor, Esperanza y Nuevos Retos. Dentro de nuestras facilitadoras, que también trabajó en esta buena práctica con nosotros, es Vanessa. Vanessa, ella es una asistente social que perteneció por muchos meses al equipo COVID de la comuna de Parral. En esta situación ella se fue encontrando con distintas realidades que en una reunión de facilitadoras Nadie es Perfecto nos comentó que nuestras gestantes que estaban siendo COVID positivo ¿ya? Estaban presentando ciertos síntomas que quizá nosotros también podríamos acogerlos y trabajarlos en nuestra modalidad de Nadie es Perfecto. En base a eso nos armamos, ¿no es cierto?, como grupo, somos 3 las facilitadoras actualmente activas en la comuna de Parral, y frente a eso dijimos ya, ¿qué vamos a hacer con estas gestantes? ¿Cómo podemos trabajar con ellas? Empezamos a pensar, empezamos a ver, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, pero en realidad nuestra realidad es como bien diversa. Nosotros tenemos rural, tenemos urbano, tenemos hasta ese momento un número aproximadamente de 24 gestantes que sabíamos que habían tenido COVID positivo y que incluso mientras llevábamos esta primera encuesta, que fue el primer paso, nos dimos cuenta de que todavía ellas estaban, ¿no es cierto?, con algunos síntomas como repercusión de esta sintomatología que presentaron. Frente a eso dijimos ya, ante todo tenemos que conocer la realidad. ¿Cuál es la realidad de nuestras gestantes? ¿Cómo podemos conocer esta realidad? Empezamos a buscar antecedentes. Pero para ordenarnos y para que todo fuera un poquito más claro, dijimos ya, organicemos un trabajo como tal de por medio, un estudio, y eso fue lo que desembocó en esta buena práctica. ¿Cuáles fueron los objetivos de nuestra buena práctica? Conocer la realidad de nuestras gestantes y puérperas afectadas por COVID y a la vez acompañar en el proceso y vincularlos con el taller Nadie es Perfecto. En relación a eso empezamos a ver distintas actividades, ¿ya? Formamos, como les cuento, un equipo y nuestro equipo dijo ya, hagamos una encuesta que tenga que tener a nivel de nuestras 24 gestantes y levantar cuáles son sus necesidades y sus realidades. Esta encuesta la confeccionamos, la aplicamos hogar por hogar a todas nuestras gestantes. Algunas de las 24, que fueron 3, ¿ya?, no quisieron participar en nuestro estudio porque se les presentaba, ¿ya? Dijeron, no, ¿sabe qué? Yo me quiero mantener al margen. Pero la gran mayoría aceptó, sin saber de qué se trataba, dijo ya, yo me sumo y participo. El enganche fue de que era algo innovador que queríamos ver nosotros como servicio, como departamento de salud, cómo estábamos llevando esta actividad, cómo podíamos ofrecerle un mejor pasar, ¿no es cierto?, bajo el desconocimiento de no saber lo que era el COVID en una gestante. Frente a eso, las gestantes en ese momento y después ya puérperas, que fue cuando empezamos a trabajar todos nuestros talleres, nos empezaron a dar distintos tips, ¿ya? ¿Cuál fue la metodología de nuestro trabajo? Elaboramos un cuestionario, como les contaba. Hicimos estas entrevistas individuales en domicilio, ¿ya? A la vez les fuimos presentando el taller Nadie es Perfecto y entregándole el material que eran nuestros 5 sets de libros. Las sesiones que hicimos fueron de NEP remoto A y en algunos casos también presenciales cuando se nos daba la ocasión y cuando la familia también aceptaba a ello. Visitas domiciliarias de cierre de taller e invitación a una jornada grupal, que es algo que le voy a contar un poco más adelante, y una jornada de experiencia grupal y autocuidado, que eso salió planificado, que está para enero, pero salió planificado de levantamiento de necesidades que veíamos con ella. Como datos demográficos les podemos contar, todos estos antecedentes los sacamos del levantamiento que aplicamos con nuestro cuestionario. Nuestras gestantes en promedio tenían 31,6 años. Del sector urbano eran 15, del sector rural 4. ¿Ya? No coincide con el número de 24 porque, como les digo, 3 no aceptaron y así algunas fueron diciendo en el camino que les pasaban algunas cosas, pero finalmente terminamos trabajando con 19. ¿Ya? Número de integrantes por familia, aproximadamente 4,5, tomando en cuenta de que muchas veces eran familias extensas también en las que nos encontrábamos. ¿Ya?
Como dato le puedo decir de que partos de término fueron 17, prematuros fueron 2, nos encontramos con 12 cesáreas, 7 partos naturales, ¿ya? Primigetas eran 9 y multíparas eran 10. Entonces la realidad, como bien, era bien diversa frente a lo que nosotros nos íbamos a encontrar para trabajar. ¿Qué nos encontramos en nuestras encuestas y en nuestra planificación al momento de realizar los talleres? Hallazgos nosotros los separamos en 3 áreas. El primero es a nivel personal. ¿Qué nos decían las gestantes que les estaba sucediendo? Primero, que ellos tenían mucho miedo al aislamiento y a la separación de su familia, ¿ya? Estamos hablando netamente en el momento en que ellas tenían el COVID positivo, ¿ya? Había un desconocimiento a la enfermedad. Piensen ustedes que nosotros, participantes del Departamento de Salud, teníamos desconocimiento. Imagínense para ellas lo que significaba estar embarazadas, ¿no es cierto?, en un proceso de pandemia, y a eso sumarle, ¿ya?, que se contagiaron y fueron COVID positivo. Muchas tenían mucho temor a la pérdida de su bebé, al desconocimiento de lo que iba a suceder. Tenían pena, tristeza, soledad. Esos ya fueron los factores más fuertes que nosotros vimos y lo que nos llevó a poder trabajar con ellas el taller Nadie es Perfecto. A nivel familiar también les puedo contar de que la familia sentía algo similar, mucho miedo a la incertidumbre, a no saber qué iba a pasar, a saber cómo lo iban a solucionar, qué iba a pasar con este niño cuando naciera, sumémosle el tema de las vacunas, ¿no es cierto?, que había un desconocimiento también mucho de que nos decían, ¿saben qué? Sí se pueden vacunar o no se pueden vacunar. Eso era lo que enfocaba, digamos, el núcleo familiar. Y como red de apoyo, los hallazgos que encontramos que las principales redes fueron la familia, la pareja y los amigos. Dentro de las instituciones fue salud, ¿no es cierto?, de donde más sintieron apoyo, que es este equipo COVID que nosotros le contamos que manejábamos a nivel comunal acá. ¿Ya? Se valoró mucho el tema del contacto telefónico, el WhatsApp como recurso de comunicación también. Con todos estos antecedentes, nosotros ya implementamos el tema de nuestros talleres, nuestro nacimiento en pandemia, ¿ya? Tomamos esta entrevista, vimos nuestras necesidades de la mamá, de la puérpera en estos momentos, de la familia como tal, de los hijos que nos nacieron de por medio, de los hijos que ya estaban, de las parejas, y empezamos a realizar con nuestras familias el tema del Nadie es Perfecto. Se abordó desde la parte emocional y según los hallazgos que encontramos en nuestras entrevistas. Parten los talleres en relación a los otros que habíamos hecho con otro tipo de libros. Los papás querían saber acerca del autocuidado de ellos como padres, como madres y como cuidadores, cómo afrontar toda esta ansiedad y necesidad que tenían. Fuimos muy bien recibidas al momento de presentarle los talleres y decir que lo que nosotros queríamos lograr era un acompañamiento a la familia, ¿ya? Olvidamos muchas veces unos tips o cosas que teníamos ya como muy sistematizadas al realizar los talleres y nos relajamos y nos fuimos por otro lado, que era el acompañamiento como tal a nuestros padres y cuidadores, ¿ya? Comportamiento, ¿ya? Ellos también veían el comportamiento de sus otros hijos como temores y también eso fue muy bien tomado, el desarrollo físico, el desarrollo emocional, ¿no es cierto? Todo lo fuimos trabajando con nuestras familias. ¿Qué desafíos nos quedaron? Mantener un flujo de información más colaborativo. Nos dimos cuenta con nuestras familias que entre los dispositivos de salud, de APS y las autoridades sanitarias hay todavía una brecha que necesitamos que empecemos a trabajar como tal, porque nuestras familias son las mismas, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos unir como sistemas todo lo que le podemos entregar a ellos. APS, ¿no es cierto?, cómo fortalecerlo y cómo acompañar a nuestro usuario y cómo promover la importancia, ¿no es cierto?, del autocuidado en nuestras familias y sobre todo en nuestras gestantes. ¿Qué nos queda por trabajar todavía con ellas? Algo que nos surgió es que ellas, al sentirse acompañadas, quieren saber de que hay más familias y que necesitan comunicarse entre sí. Conclusión, ya. El rostro de COVID es más una experiencia que un número. Nosotros estábamos viendo cifras y números. Acá le vimos
la cara a la situación familiar, a la situación de esta mamá con un bebé que estaba recién nacido. La importancia de rescatar las experiencias particulares de cada una de las familias y valorar el vínculo que se produce entre esta familia y nosotros como equipo APS, sobre todo con el tema de las matronas que ellas las sienten tan cercanas. Muchas gracias, nos despedimos, esperemos que les haya gustado nuestra buena práctica y la compartimos a nivel nacional.